menos del 1% representan. Por ser tumores benignos, no metastatiza, o sea, no va a otras áreas, solamente se queda en el área donde se formó, en el lugar donde se formó, es decir, no sale del parénquima pulmonar. Cuando uno identifica una lesión de un tumor benigno, ¿no? Ya sea un nódulo o masa, y le hacemos seguimiento, ya que estamos apreciando las características propias de un tumor benigno, vamos a ver que la duplicación aproximadamente está después de un año. Y estos tienden a calcificarse a nivel central del tumor. Uno de los tumores más frecuentes dentro de los que mayor representación tienen en incidencia son los amartomas, ¿no? Los amartomas, como pueden ver, representan un 70-75% de los tumores. Y está compuesto por un tejido mismo de lo que lo compone. Es decir, cuando nosotros analizamos un amartoma bajo patología, vamos a encontrar que su contenido es las mismas estructuras que encontramos en el pulmón. ¿Qué encontramos en el pulmón? Encontramos cartílago, encontramos músculo liso propio de los vasos sanguíneos, las calcificaciones, tejido adiposo, ¿no? Tejido respiratorio, el epitelio respiratorio. Cuando enucleamos y estamos seguros de que se trata de un tumor benigno y lo enucleamos, vemos que fácilmente sale fácilmente porque no está enraizado, no ha invadido como lo que es propio el cáncer, ¿no? El cáncer se comporta diferente, no se nuclea fácilmente. Estos amartomas pueden ser endobronquiales y es ahí donde ocasionan ya síntomas muy significativos porque esto podría obstruir un bronquio, ¿no? Una vía principal de la vía respiratoria que puede ocasionar una atelectasia, ¿no? Con compromiso de la parte ventilatoria pulmonar. Viendo las imágenes se comparte lo que les he dicho, ¿no? Por ejemplo, en una radiografía, como ven acá a la parte izquierda, podemos apreciar esta lesión radioopaca, ya bien redondita, parece dibujada con un lápiz. En la tomografía se ve mejor, ¿no? Siempre la radiografía pues tiene una sensibilidad más baja, es de un 60% de sensibilidad. En cambio, en la tomografía se puede evidenciar mejor. Como pueden ver en el lado derecho, es la misma tomografía de este paciente, vemos la lesión, ¿no? El amartoma con un borde bien definido, no es irregular, ¿ya? Alejado de un bronquio, bueno, no da síntoma. Si estuviera dentro, sí. Acá hay un PEG scan. Bueno, en el PEG scan se puede apreciar se pinta así de esta forma porque estamos viendo el metabolismo aquí, cómo las células se caracterizan por estar bien en constante actividad. El papiloma también es otro tipo de tumor benigno, menos frecuente que el amartoma. Hay una relación con los serotipos del virus de papiloma humano 16-18, hallados en el cáncer de cuello uterino. El origen de estos tumores es epitelial. Es más frecuente, o sea, más frecuentemente lo vamos a encontrar a nivel endobronquial o endotraqueal. Mucho se relaciona con el tabaquismo y los puntos donde aparecen los puntos en las edades, ¿no? Pico, podríamos decir que está entre la quinta y sexta década de la vida. Se tienden a degenerar malignamente. Otro de los tumores benignos más mencionados después del amartoma es el adenoma de glándulas mucosas. Eso también tiene un tumor que se caracteriza por secretar moco. La localización también va a ser central, también va a ir a los bronquios, más frecuente que un amartoma. La masa es exofítica, suelen estar encapsulados, por lo que son tumores benignos, menos frecuente que un amartoma, menos frecuente que el papiloma.
y cuando ocurren, bueno, tienden a obstruir endobronquialmente, porque generalmente estas glándulas tapizan, ¿no?, el epitelio respiratorio bronquial, y por eso donde ahí se desarrolla este tumor es que empieza a obstruir esta vía principal, ¿no? Tratamiento por lo que ocasiona, por el daño que ocasiona de obstrucción de la vía respiratoria, podemos tratarlo como una resección tumoral, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en el lado derecho, todo esto no es el corazón solamente hasta acá termina la silueta, el borde izquierdo, pero esto es atelectasia, ¿no? Si vemos la placa de perfil, podemos ver cómo se dibuja. La atelectasia es así, se tapa un bronquio principal que va a ventilar todo eso, se manifiesta de esta forma, así como la neumonía, ya que en la tomografía se ve mejor, ¿no? Compromiso de parenquimal. Ahora vamos a ver los tumores malignos, que es más amplio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Cuando hablamos de tumores malignos, estamos hablando de cáncer de pulmón. Se inició el cáncer, en este caso, en el pulmón. Cuando nosotros vemos tumores malignos en el pulmón, no todos podemos decir que son primarios de pulmón, porque también vemos que hay de origen metastásico, es decir, se originó en el colon, se originó un sarcoma en, no sé, en el muslo, y hizo metástasis ese tumor, ese sarcoma, ¿no?, o ese tumor de recto, y fue al pulmón. Esos son metástasis y son las que más abundan. Si nosotros comparamos, ¿qué es más frecuente? ¿Los tumores malignos primarios de pulmón, ¿no?, o los tumores que vienen de otros lados y anidan en el pulmón? Los más frecuentes son esos, los que vienen de otros órganos y van al pulmón a hacer metástasis. Y el primer estudio serio que se hizo con respecto a la relación que existe entre el tabaquismo con el cáncer de pulmón se hizo y demostrando, ¿no?, todos los estudios en la década del 50 del siglo pasado. Entonces se puede concluir que es un tumor que puede ser prevenible, ya que si el tabaquismo tiene alta incidencia y el tumor de pulmonar maligno es uno de los más frecuentes, entonces podemos decir que es una forma más prevenible del cáncer. Cuando se vio este caso, queríamos saber qué tanta era la relación y más o menos se concluyó que era un 80% de los casos de los pacientes que tuvieron cáncer de pulmón, un 80% estaban relacionados por tabaquismo. Es muy alto, ¿no? Ya después se dividió por sexos, ¿no? Y se vio entre hombres un 90% y las mujeres con cáncer de pulmón por fumar 79%. A nivel de una incidencia mundial, a ver, ¿cómo lo vemos acá? Por ejemplo, así como aparecen casos nuevos, así es como fallecen al año. Por ejemplo, 1,2 millones de casos nuevos al año y muertes por cáncer del pulmón, porque es un cáncer que sí mata, más que otros cánceres, ¿no? 1,1 millón. Casi están por ahí. Por eso les digo, así como aparecen casos nuevos, así como fallecen. Es uno de los cánceres que ocupa el primer lugar, ¿no?, en frecuencia. Le sigue el cáncer de mama, el cáncer de intestino. Por ejemplo, si vamos a hablar de la mortalidad que te ocasiona este cáncer de pulmón, vamos a ver que en varones ocupa el primer lugar. Si bien todos sabemos que el varón, el cáncer más frecuente que presenta en el varón es próstata. En segundo lugar está el pulmón. Pero ¿qué cáncer más mata al varón? El de pulmón. Acá ya cambian las cifras. Acá ya no es la próstata el que ocupa el primer lugar. Una cosa es que sea más frecuente el cáncer de próstata en el varón, pero ¿qué cáncer más le mata? Es el de pulmón. De igual forma, todos nosotros sabemos que el cáncer de mama a nivel mundial es el cáncer más frecuente en la mujer. Pero ¿qué cáncer mata más a la mujer?
es el cáncer de pulmón y mama pasaría a segundo lugar. ¿Cómo se presenta clínicamente el cáncer de pulmón? Si bien es asintomático, ¿no? Al comienzo, ya después cuando ya empieza a haber más lesiones, más compromiso pulmonar, vamos a ver que una de las los altos síntomas, ¿no?, que se reportan son la tos. Mira, va de un 8 a 75%. Hay disnea, hay dolor torácico, bueno, como todo cáncer hay fiebre, hemoptisa, y bueno, la hemoptisis se da cuando ya hay compromisos ya de vasos, ¿no? Vasos que están muy pegaditos al bronquio y empiezan a aparecer el mismo tumor que empieza a necrosarse, a destruir estructuras vecinas, empiezan a ocasionar esto, ¿no? La sangre que sale a través del bronquio y uno lo bota, entonces podemos saber que esa es una hemoptisis. La fatiga, claro, va a haber derrame pleural con mayor razón porque el pulmón se empieza a colapsar. Disfagia y estridor, síndrome de vena cava, el clubing, cataponamiento cardíaco cuando ya está más avanzado realmente, ¿no? Cuando ya hay compromiso tanto del pericardio, o sea, ya está saliendo del pulmón y por irritación del pericardio empieza a haber esa producción mayor del líquido pericárdico. Como les decía, el cáncer del pulmón es silente. Cuando nosotros diagnosticamos un cáncer a un paciente con un cáncer de pulmón, representa generalmente un 15% que estos sean localizados, ¿no? De todos los cánceres que nosotros hemos detectado, más o menos un 15% están todavía localizados, es decir, pueden ser curables. ¿Por qué? Porque está dentro del parénquima nada más, no ha salido. En cambio, el 22% de estos cánceres diagnosticados ya están haciendo una invasión locorregional y el 56% ya hizo una metástasis, ya salió del pulmón. Entonces, como ven, en resumen de esta diapositiva, cuando diagnosticamos un cáncer, la gran mayoría ya está en una fase muy avanzada porque ya ha hecho metástasis. El 60% de los enfermos fueron asintomáticos y acudieron a ellos por un hallazgo en la normalidad radiográfica, ¿no? Mucho por eso sirven estos análisis, estos chequeos anuales que han aparecido últimamente, donde se estudia a los trabajadores y sobre todo se piden más exámenes al grupo de riesgo, ¿no? Varones, 50 años, de repente con antecedentes de tabaquismo, no le vas a pedir una simple placa, ¿no? Puedes pedirle algo más para poder escarbar y sobre todo si tienen familiares, ¿no? Antecedentes familiares con este mal. Ahora pasamos a ver la estadificación del cáncer de pulmón. Como todo cáncer, ustedes habrán visto en otros órganos, todos tienen una estadificación. Nosotros el TNM8, que es el último, es en el que nos guiamos, ¿no? De acuerdo a ello analizamos al paciente con cáncer, de acuerdo a sus características de ese tumor, qué extensión tiene, qué compromiso abarcado, ¿no? Por eso nos hacemos estas preguntas siempre. ¿Dónde está ubicado el cáncer y a dónde se ha extendido? Y si existe en este paciente algo seguro para que se pueda tratar la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre el TNM de la 8ª edición con la 7ª edición? Que esta fue donde se cambió en el año 2015 más o menos. Es que en general la 8ª edición te va a dar mayor chance quirúrgico con fines de curación. Antes éramos más drásticos, decimos no se opera, ya pasó, ya está en este estadio, ya no se toca. No, ahora eso es lo que ha aumentado en sí. Y bueno, empezaremos con el T. El T se refiere a la estructura, características del tumor, el tumor primario. Tamaño y hasta dónde invadido, dónde se ubica. Por ejemplo, en T tenemos del 0 al 4. TX, bueno, es un tumor que no puede ser evaluado. T0 es que no hay evidencia de tumor. El T1 se subdivide en 3, va del 0 a 3 centímetros. Se divide en T1A, T1B, T1C. Y cada esto, porque es 1A, porque tiene de 1 centímetro, o sea, no pasa el centímetro en tamaño de este nódulo.
El T1B es más de 1, pero menos de 2. Y el T1C es más de 2, pero menos de 3. Hasta 3 nosotros podemos decir que esa lesión es un nódulo. Recién empezamos nosotros a llamar masa cuando ya pasa los 3 centímetros. Y cuando ya hablamos de masa ya estamos en el T2, que también se subdivide en dos secciones, ¿no? Y este va a ser, va a medir el T2 de 3 a 5 centímetros. El T2A es un tumor que está entre más de 3 centímetros, pero no más de 4, y el T2B más de 4, pero no más de 5. ¿Ya? ¿Qué estructuras ya comprometen? Bronquios más no la carina, la pleura visceral, ¿no? Que te pueden dar algunas atelectasias. Luego tenemos el T3, que es un tumor que va a ser una masa más de 5, pero no más de 7. ¿Y qué invade? Ya llegó a la pared aquí, ya llegó al nervio frénico, ¿no? Y si ya llegó al nervio frénico, ese diafragma de ese lado se va a elevar. El pericardio parietal, ¿no? Y podemos decir que es un nódulo que está separado del otro, estando ambos en el mismo lóbulo, ¿no? A diferencia en el T4, vamos a hablar de dos nódulos también, pero en diferentes lóbulos ipsilaterales. Un T4 va a ser más de 7 centímetros, ¿ya? Y bueno, esto se invade más estructuras que las anteriores que hemos visto incluso, porque en el otro llegaba el nervio frénico, no llegaba el diafragma, acá ya llega el diafragma, ya llega mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, recurrente laringio, y bueno, ese que toma el recurrente laringio, ustedes van a ver que es un paciente que ya está perdiendo la voz. Así sacan los diagnósticos en mi hospital. Escuchas hablar, ya le cambió la voz, ya es un T4. Ya no tienes que estudiar más, no tienes que esperar ni siquiera la tomografía, ¿no? Porque ya tomó el nervio recurrente laringio, ya llega al esófago, cuerpos vertebrales, la carina, y acá van a haber nódulos, ¿no? En diferentes lóbulos, ¿no? Pero que sea del mismo pulmón, ipsilateral. Luego vamos a pasar a ver el N. Pero para saber el N se refiere a los ganglios, ¿no? La extensión. ¿Y dónde estudiamos los ganglios? A través de la mediastinoscopía. Bueno, la mediastinoscopía es un procedimiento que se hace en sala de operaciones bajo anestesia general, el paciente está intubado, es algo invasivo porque hacemos una sección por arriba, 2 traveses de dedo, por arriba de la horquilla esternal, donde vamos a poder disecar y llegar hasta la fascia pretraqueal, parte anterior de la tráquea, como pueden apreciar aquí, y esa va a ser nuestra guía para poder meter nuestro dedito y poder llegar hasta abajo, ¿no? Ahí donde está mi dedo señalado, vamos a ver cómo por aquí puede entrar el mediastinoscopio y hacer su función, ¿no? Tanto de sacar ganglios de grupo 2R, 4R, 2L, 4L, el 7. Bueno, finalmente se ve así, el paciente está en decúbito dorsal, hiperextendido, ¿ya? Y el mediastinoscopio te permite llegar de esa forma al tórax a través de la tráquea, que es la guía. Pero si hubiera, chicos, un sangrado por dentro o algo, sería por acá afuera muy difícil de controlarlo. A ver. Cuando nosotros colocamos el mediastinoscopio, estas pinzas, como pueden ver, se colocan dentro, todo eso está iluminado, y en los extremos tienen como unas torunditas que nos permite poder disecar, poder pelar los ganglios para poderlos extraer enteritos y mandarlos a patología, que es lo que se quiere. ¿Cuál es la ventaja de la mediastinoscopía? Bueno, su alta tasa de sensibilidad, especificidad, te permite estudiar el mediastino sin tener que abrir el tórax, ¿no? Bueno, como toda indicación hay contraindicaciones, si hay una coagulopatía, si hay un aneurisma, tanto de las arterias ascendente o ascendente, ¿no? De los vasos supraórticos, el síndrome de la esclavina, ¿no? Porque hay una hipertensión venosa.
Y así, antecedentes quirúrgicos, ¿no? Antecedentes de traqueotomía, porque todo va a estar pegado de una manera irregular que no te va a ayudar a trabajar bien. Bueno, acá se puede ver los dibujos, ¿no? Las estaciones ganglionares, que son 14. Del 10 al 14 están casi dentro todos del parénquima pulmonar, excepto el 10, ¿no? El 10 va a estar en el bronquio principal, como pueden ver acá, les voy a señalar aquí, ¿no? Bronquio principal están ambos los 10. Y luego 11, 12, 13, 14 están dentro del parénquima, ¿no? El grupo 7, que es la carina, está debajo, la carina. 4R, 2R, pues el lado derecho. Y también toman no solamente el lado derecho de la tráquea, sino la parte casi anterior de la tráquea. El 2L y 4L son el lado izquierdo. El grupo 6 es el llamado paraórtico, que son ganglios que van a descansar sobre la aorta. El grupo 5 va a estar en la ventana aortopulmonar. Bueno, el grupo 1 ya está prácticamente en cuello, está sobre las clavículas. El grupo 8 esofágico, grupo 9 triangular. Y nos habíamos olvidado mencionar el 3, y hay 3A y 3P, 3A de anterior, 3P de posterior. El 3A va a estar delante de los vasos, en este caso vena cava, lo que ven ahí. El 3B va a estar delante, son los que van a estar delante de los cuerpos vertebrales. Bueno, acá hay un gráfico para que ustedes lo vean detenidamente en casa, de cómo son los grupos ganglionares, los colores, ¿no? Para que vean ahí la diferencia. Bueno, acá el ojo clínico ya nos permite sacar rápidamente qué es ganglio, qué es vaso, ¿no? Y cuando vemos cosas raras que no deberían estar ahí, ya estamos hablando de algún ganglio en especial, ¿no? Okay. Y así todos, ¿no? Miren el 4R qué amplio abarca, no solamente es el lado derecho de la tráquea, sino parte del lado anterior. Bueno, y en resumen, el N está aquí. Tenemos el NX, que no hay forma de ser evaluado. El N0 vendría a ser que no hay presencia de metástasis, es decir, hicimos la mediacinoscopía, sacamos un ganglio, por ejemplo, puede ser del grupo 4R, lo examinaron y se vio ausencia de células malignas. Ese es un N0. Un N1 es una metástasis ipsilateral, bronquial o ipsilateral iliar linfática, ¿no? O nódulos intrapulmonares que se consideran, ¿no? Del grupo 11 al 14, por ejemplo. El N2 es una metástasis ipsilateral mediastinal, ¿no? Y o subcarinal. El N3 es una metástasis sin se podría decir que ya hay compromiso contralateral, ¿no? Ya cruzó el mediastino y está al otro lado, ¿no? Acá podemos ver incluso los nódulos comprometidos, o sea que ya se para el otro lado, ya cruzó la línea media. Y también se puede considerar a los ganglios comprometidos sobre las clavículas, ¿no? Como dice acá, a nivel ipsilateral o contralateral. Acá no te importa en que si tu tumor es derecho y se fue sobre la clavícula derecha, no. Basta que ya pasó la clavícula, ya consideramos un N3. Y acá se resume casi todo, ¿no? Bueno, falta mencionar las M's para poder hablar del resumen total. El T, hemos hablado del T, del M, del N y ahora del M. Y acá es más sencillo, o es M0 que no hay metástasis o M1 que sí hay metástasis. Y dentro de esos M1 se subdivide en 3. El M1A te habla de nódulos que están en un lóbulo diferente y lóbulo contralateral, ¿no? A la lesión de inicio. El M1B
es una metástasis única a otro órgano, donde el primario es el pulmón, y el M1C donde haya múltiples metástasis en diferentes órganos, ¿no? Varios órganos. Y este es el resumen, ¿no? Nosotros en esa tablita podemos ver el TNM, ¿no? Si nosotros ya sabemos que no hay metástasis, de frente nos concentramos en la N con T. Y acá va a haber una relación de que te va a arrojar si está el paciente preparado para poder ser operado. Esto me va a decir cuándo uno va a tener que operar, en qué estadio, ¿no? Y el estadio a ojos cerrados de que nosotros podemos operar a un paciente que se ha identificado cáncer, que ya sabemos qué compromisos tiene, es hasta el 2B, ¿no? Se considera el 3A siempre y cuando sea un 3A que los ganglios no hayan ido al mediastino. Por ejemplo, en este caso, este es un 3A, porque este es un N1 con un 3B. Un N1, ustedes saben que son los ganglios que se encuentran ipsilaterales a la lesión. Pero un 3A que sea por un N2, como que no va. Bueno, esto es patogénesis del cáncer de pulmón. Acá vemos la subdivisión, ¿no?, del cáncer. El más frecuente, el subtipo más frecuente, es de las células no pequeñas. En todos mis años de médico, como cirujana de tórax o la residencia, nunca he visto de frente a un cáncer de células pequeñas, ¿no?, que ocupa un 19%. Siempre he estado más metida con cáncer de células grandes, no pequeñas, ¿no?, porque células grandes son otras. Y dentro del cáncer de células no pequeñas tenemos, pues, ¿no?, otros subtipos, que es el adenocarcinoma, muy conocido y el más frecuente, el carcinoma de células grandes y el tumor, pues, escamoso, epidermoide, que se le llama. Bueno, en adenocarcinoma vamos a ver que es muy frecuente, se incrementa también en los fumadores por 3, es más frecuente en mujeres que varones, y la sobrevida a los 5 años es de un 15 a 20% de los pacientes que han tenido cáncer. Los tumores suelen ser periféricos y, bueno, existen subtipos dentro del adenocarcinoma, donde el de mejor pronóstico es un lipídico y el peor pronóstico sí es un sólido. El otro tipo de cáncer también frecuente es el cáncer de células escamosas. Como ven acá, que hay una necropsia, ya han abierto la tráquea, pasan los bronquios, y nosotros vemos acá una especie como de necrosis media rara, ¿no? Está en el centro, hay veces se calcifica, y ese tipo de cáncer es más frecuente en varones. Si lo vemos al microscopio, vamos a ver que tiene una localización central de estas estructuras de estas células. Existe cavitaciones, ¿no? Y hay inmunohistoquímica presente, que es la P63CK56 en el citoplasma. Ya es la manera como se la puede identificar. Bueno, el cáncer de células pulmón, de células pequeñas en el pulmón, se le llama también como células en grano de avena. Es menos común, tiene mayor estrechez, mayor relación con el tabaquismo y se disemina fácilmente. Por eso yo casi nunca he visto este tipo de cáncer, ¿no? Más he visto el cáncer de células pequeñas, que es lo más frecuente y lo que más se abunda, ¿no? Es uno de los espectros más agresivos de neoplasia neuroendocrina. Bueno, esa es una forma de ver cómo los núcleos están totalmente grandes, la célula está creciendo frente al cáncer, ¿no?, que ya perdió su ordenador prácticamente. El carcinoma de células pequeñas, bueno, tiene sus estadios, ¿no? El limitado y el extendido. Como les voy a decir, personalmente no he visto este tipo de cáncer, ¿no? Y si hablamos ya de un estadio extendido, pues estamos hablando de un 4º grado, con M1, un estadio 3, y hay derrame incluso hasta pleural. Bueno, de esos tumores que ustedes puedan ver, lo más frecuentes son cuando vienen de otro lado, o sea, de otro
ha producido una metástasis y ha caído en el pulmón. Como pueden ver, es abundante, es inoperable, ¿no? En el cáncer de células pequeñas es así de agresivo. ¿No? Como miren cómo es el borde, qué diferente a un amartoma, papiloma, lo que ustedes han visto. Acá el borde es uniforme, ¿no? Realmente vemos cómo es tan grande que en una radiografía simple podemos ver cómo abarca gran parte de una obstrucción pulmonar, ¿no? Incluso, mira, metástasis fuera, pero si bien está dentro de la caja torácica, se dividen entre ellos, ¿no? Formando más casos, más contaminación, más extensión, se podría decir. Esos cánceres de células pequeñas, sin tratamiento, el diagnóstico, una esperanza de vida de 4 meses más o menos, pero cuando ya empiezas a darle tratamiento, la sobrevida tampoco no es tan alta, ¿no? Son 17 meses. Bueno, acá vemos cuáles son los órganos donde más este cáncer primario de pulmón va. ¿Cuáles son sus órganos blancos? El hueso, el hígado, el cerebro y adrenales. Bueno, estos son algoritmos más que todo para oncología. Y ahora pasamos a la estadificación fisiológica. Bien, nosotros en todo lo que hemos llevado en esta clase ahorita, la estadificación TNM, es para saber si este paciente es quirúrgico primero, ¿no? Y la operación, la intervención que le vas a hacer es con fines de curación, segundo, porque lo otro es que solo hacemos la biopsia y ya está estadio avanzado, ya manejo por oncología. Luego viene la estadificación fisiológica, es decir, ya identificaste al paciente, tiene un cáncer, tiene un estadio que se puede operar, pero ahora sigue la siguiente pregunta: ¿este paciente realmente te va a tolerar una cirugía? Para eso está la estadificación fisiológica, ¿no? Donde se estudia el BEF, el volumen expiratorio forzado a primer segundo. Si este tiene mayor de 2 litros, paciente se le puede aceptar que se le realice una neumonectomía, y si es mayor de 1.5, o sea, litro y medio, si va a tolerar hacer una lobectomía, ¿no? Y en cirugías del cáncer hacemos esto: una resección en cuña, una lobectomía, una neumonectomía, o sea, todo un pulmón. ¿Cuáles son las contraindicaciones quirúrgicas? Está Lima, ¿no? Este es relativo, ¿no? Algunos dicen no más de 6 meses, ¿no? Otros te dicen sí, 3 meses es sí o sí. Si ha habido un infarto previo, lo puedes contraindicar. Arritmias que no se controlan. El BEF menor de 1 litro, ¿no? Hemos visto que para eso se necesita hasta 2 litros, ¿no? Para tomar una neumonectomía. El DELCO es un estudio casi similar al BEF que trata también de evaluar ello. Y si hay una hipertensión pulmonar severa, obviamente quitándole un lóbulo más, va a subir. Ya, y que el PCO2 sea mayor de 45 milímetros de mercurio. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, Valeria ya se fue. Acá estoy, doctora. Todo claro al parecer. Ya, listo, espero lo hayas grabado. Bueno, chicos,